acompaña por Delima Mars en Isagen y obviamente es quien más conoce del tema. Quisimos que en esta ocasión, en el caso de Isa, la presentación la hizo Sura. Nosotros específicamente pedimos que esta presentación la hiciera Luz Helena, que como les digo, nosotros sabemos que es la persona que más conoce de cuáles son las necesidades de información que tenemos nosotros. Entonces, Luz Helena, te dejo y bienvenida. Doña Gloria, muchas gracias. A todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy nos está acompañando una persona de Sura. Ella es Diana Blandón. Es la persona que de cara a Isagen está acompañándonos en todo el tema comercial, operativo y administrativo, con todos los temas que se nos salen a veces de las manos, que necesitamos como esa ayudita esta y ese angelito. Ella es Diana, es la persona que está ahí siempre apoyándonos a nosotros en todos los temas. Ella nos va a estar acompañando un momento como para esos temas en que sean más de producto, sobre todo en los temas nuevos que han tenido de los cambios que ha venido como Sura dando para dar mejor acompañamiento y más cobertura como tal a los asegurados. En este caso, esa información la vamos a ir mirando a medida que avance la presentación. Como dice doña Gloria, los invitamos a que sus dudas, sus consultas, que sean de carácter, de beneficio e información como para todos, en cualquier momento las pueden hacer. En caso tal de que tengan alguna duda muy particular, que quieran mirar conmigo, como lo decía doña Gloria, a partir de la primera semana de diciembre, vamos a estar 3 veces a la semana en el horario establecido por Isagen, que es de 8 de la mañana a 12 del día, para atenderles las consultas, que se pueden acercar y conversar como con nosotros. Voy a mirar, Diana, ¿quieres saludar a las personas? Bueno, sí, no, o sea, decirles que sí, yo soy la persona acá en este momento en Sura que doy ese apoyo, pues de la mano, muy de la mano con Luz Helena, y no, pues acá estamos dispuestos pues como a ayudar siempre en todo lo que nos sea posible siempre. Perfecto, entonces a todos de nuevo muchas gracias por aceptar la invitación que tan gentilmente hace Asopen en cabeza de doña Gloria, que es la persona que maneja todos los temas de salud. Entonces yo los invito a que miremos la presentación, yo les voy a ir ahí mostrando como la presentación. La idea es recordar desde la convención colectiva, en el momento en que ustedes ingresaron a la compañía, tenían unos derechos y a partir de ahí los siguen conservando en este momento en su calidad de pensionados. Y empecemos como a mirar ese recorderis, a qué tiene lugar en la política de beneficios. Voy a quitar la cámara para que sea un poquito más eficiente como el tema del internet con la presentación, que no se nos vaya de pronto a caer. Entonces, por favor, me indican cuando ya estén viendo la presentación. Sí, Luz Helena, está bien. Listo, gracias, doña Gloria. Bueno, entonces, un recorderis. Como pensionados, ustedes ya tienen este derecho más que adquirido y ganado en la compañía, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes tienen derecho a esta póliza? Entonces, al beneficio de la póliza la tiene tanto el pensionado como su grupo familiar básico. Entendiendo que el grupo familiar básico es para los que están solteros, viudos o separados. En caso tal de que haya padres, ellos pueden formar parte del beneficio de la póliza. Los hijos gozan del beneficio hasta los 25 años. A partir de los 25 años pueden permanecer en la póliza, pero ya no van a tener el porcentaje de beneficio que les otorga Isagen. Los casados los casados de unión libre serían como el cónyuge, los hijos y los hijos, ¿cierto? Que sería hasta los 25 años. ¿Cuál es ese porcentaje de beneficio? Entonces, a las pensiones hasta 6 salarios mínimos, Isagen les proporciona el 92.5% de la prima anual. En este caso, ustedes el descuento o el pago es mensual por cada persona del grupo familiar. Y para las personas de pensión superior a los 6 salarios mínimos, sería el porcentaje de beneficio del 72.5%. Algunos directivos después del 2018, que ya están pensionados, si bien ellos no formaron parte de la convención colectiva, tienen una política de compañía
que los directivos que están pensionados a partir del 2018, el porcentaje de beneficio es el 100%. Este porcentaje de beneficio se otorga sobre algo que se llama amparo básico, que en este caso en la póliza se llama hospitalización y cirugía, ¿cierto? Entonces, ¿por qué solo el amparo básico? Porque así viene desde la convención colectiva cuando eran ISA y que de ahí nació ISAGEN. Así viene contemplado en las convenciones colectivas que cobijan tanto a los trabajadores y es el derecho que ustedes ya tienen como pensionados. Así ya no pertenezcan pues a ninguna de las convenciones, ¿cierto? Entonces, ese amparo básico es lo que enseguida vamos a desglosar por el tipo de coberturas. Importante resaltar que ya la compañía aseguradora le permite al asegurado, en este caso al pensionado, tomar algunos anexos opcionales que mejoran la cobertura de la póliza y aumentan como tal los servicios. Esos anexos opcionales o amparos adicionales no están contemplados dentro de ese porcentaje de beneficio que ISAGEN les da. Es decir, que el pensionado que los vaya a tomar para él y para su grupo familiar ya los va a pagar de forma particular el 100%. Me explico. Una persona que hoy tenga solamente el plan básico y pague 50.000 pesos mensuales de plan básico, si desea tomar, por ejemplo, el anexo de consulta externa, este puede valer, digamos que 60.000 pesos por persona, entonces ya serían esos 50.000 del amparo básico más los 60.000 del anexo de consulta externa, lo que pagaría como tal el pensionado. Ahorita más adelante, si el tiempo de la charla nos da, miramos las tarifas para que ustedes se tengan como la idea o más adelante nos contactamos el 1 a 1 para hacer la cotización de cómo les quedaría a cada uno tener la póliza con alguno de los anexos que a bien quieran tomar para mejorar la cobertura del grupo familiar. ¿Qué es importante resaltar de estos anexos opcionales? Generalmente cuando yo converso con cada uno en el día a día, les informo que los beneficios son un tema de, los anexos son un tema de costo-beneficio, ¿cierto? ¿Qué tan costoso me resulta a mí tener uno de estos anexos dependiendo de qué tanto lo voy a usar, ¿cierto? Generalmente hacemos es como la cotización y lo miramos así. Sin embargo, hay un tema que me gustaría resaltar y que ahorita lo miramos más en detalle y es el tema del anexo de urgencias por enfermedad general. Que cada vez que nosotros vamos sumando años, se nos vuelve casi que una necesidad en algún momento de la vida consultar por un tema de urgencias de salud, ¿cierto? Si bien la póliza tiene el tema de urgencias por accidente, que no genera ningún copago, ni es necesario tener el anexo, para temas de urgencias por enfermedad general, sí es muy importante considerar tener este anexo en el grupo familiar. Sobre todo por cómo se están ahora dando las dinámicas de atención en las clínicas, en las IPS y en los hospitales. Más adelante, cuando miremos como en detalle el tema de las urgencias, vamos a mirar esos escenarios en que se hace de alguna manera importante u obligatorio tener como tal el anexo. Entonces, avancemos en cuáles son como tal las coberturas que vienen dentro del plan básico de hospitalización y cirugía. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Muy bien, Luz Helena, tranquila. Muy bien. Listo. Bueno, entonces, los anexos, hay dos anexos, el de consulta externa y el de urgencias, que si se van a tomar por políticas de la compañía, se toman para todo el grupo familiar. Mientras que el anexo de emergencia médica domiciliaria, que en Medellín el prestador de servicios es EMI, y el plan odontológico lo pueden tomar por una sola persona del grupo familiar. Listo. Entonces vamos a mirar como tal cuáles son los amparos que están dentro de hospitalización y cirugía. Hay de alguna manera, por así decirlo, 4 bloques en los que la póliza se concentra en los servicios. Hay unas coberturas hospitalarias, unas coberturas ambulatorias, el tratamiento para diagnóstico de cáncer, leucemia y enfermedades renales, el tratamiento específico y el amparo en maternidad. Entonces empecemos por las coberturas hospitalarias.
Las coberturas hospitalarias son aquellas en que el asegurado o el paciente, ¿cierto?, está dentro de una institución en convenio con Suramericana por un periodo superior a 24 horas. Es posible que la persona esté, por ejemplo, en urgencias y ya lleve más de 24 horas. Si en la historia clínica no aparece el término hospitalización, no se maneja como tal. Puede estar 30 horas, pero no está hospitalizado hasta que en la historia clínica no se mencione, ¿cierto? Entonces, mientras la persona esté hospitalizada, la póliza le garantiza que en la clínica o hospital que esté va a tener una habitación individual. Esta habitación individual algunas veces tiene una mesita para acompañamiento de la persona que se queda o una silla. Todo depende de la instalación como tal de la clínica. Entonces, mientras la persona está hospitalizada, se le garantiza su habitación individual. En caso tal de que el estado de salud lo requiera, va a poder estar en unidad de cuidados intensivos, en unidad de cuidados especiales, en unidad de cuidados coronarios. Es decir, lo que requiera su estado de salud y su diagnóstico para recuperarse, ¿cierto? Entonces, mientras esté en habitación individual o en unidad de cuidados especiales, se cubre el 100% de lo que cuesta el día de hospitalización sin límite de días y la persona tiene derecho a todo lo que tenga que ver con honorarios quirúrgicos si requiere cirugía, honorarios de anestesiólogo, honorarios de médicos especialistas, a los gastos hospitalarios, que es lo que se llama hotelería y turismo en este caso. Pues es como irónico la forma en que lo mencionan, pero es todo lo que sea la cama, la alimentación, el aseo, todo lo que tenga que ver para el bienestar de la persona dentro de la clínica. Aquí en coberturas hospitalarias se coloca como esta parte de este procedimiento de bypass o slip gástrico, que es un procedimiento de medicina en la que se hace la reducción a la persona que tiene un sistema bariátrico que requiera manejo de la obesidad. Aclaro que este manejo de la obesidad es una persona que dentro de la póliza haya ido ganando peso, no que ingrese y que inmediatamente vaya a tener como tal esta atención. Es un programa que se maneja, un protocolo, que se maneja de alguna manera un programa de forma continua con un staff de médicos en los que el paciente va a estar cubierto tanto por la parte médica como la parte psicológica en acompañamiento. Entonces, hasta ahí es como todo lo que tenga que ver hospitalario. Antes o después de una hospitalización es importante resaltar que el asegurado como tal, si incurrió en alguna cita médica para la valoración o para que ya se quede interno en el hospital, si esa cita médica fue cobrada, se puede pedir reembolso hasta 30 días antes de la hospitalización. Y posterior a la hospitalización, también se puede pedir reembolso de aquellas consultas que fueron cobradas de revisión o de valoración hasta 30 días después de salir de la hospitalización, al igual que los medicamentos que se hayan generado en esa hospitalización. Por decir algo, una persona que estuvo hospitalizada por un tema respiratorio y le mandaron inhaladores. Entonces, sale el 18 de noviembre de la clínica, la póliza le cubre los medicamentos hasta el 18 de diciembre que tengan que ver directamente con esta hospitalización. Ya si hay un medicamento que se lo mandaron por un periodo más extenso, podemos hacer el puente con EPS para la entrega del medicamento, el tiempo del tratamiento que se requiera. Miremos entonces ya las coberturas ambulatorias. Estas coberturas ambulatorias son cuando yo voy y vuelvo el mismo día como tal a la prestación del servicio. ¿Qué es importante resaltar en este tema de coberturas ambulatorias y hospitalarias? Siempre ir a médicos e instituciones que estén en la red. La póliza clásica permite que el asegurado siempre busque en su listado de directorio, en el directorio médico, dónde son las instituciones más cercanas o de su preferencia a la que pueda ir a tomarse a realizarse los exámenes. A las personas que están en póliza global tienen una ventaja adicional o un beneficio adicional, y es si el proveedor del servicio no está dentro de la póliza clásica, no está dentro del directorio, puede pedir reembolso a tarifa SURA de ese servicio como tal. Entonces, ¿cuáles son estas coberturas ambulatorias? Las coberturas ambulatorias son los exámenes de laboratorio.
entendiendo exámenes de laboratorio, todos aquellos en los que me van a tomar una muestra de fluido corporal. Los más conocidos son los exámenes de sangre, por ejemplo, o los exámenes de orina. Estos exámenes tienen una cobertura ilimitada en las sedes propias de Salud Sura. Dígase entonces, Salud Sura Industriales, Salud Sura Sao Paulo, en Medellín y Salud Sura en Río Negro. En otras ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, también hay unas sedes que hacen las veces de Salud Sura Industriales en otras ciudades. Entonces, dentro de estas sedes propias de Sura, la persona va con la orden médica, se realiza el examen y no le debe de cobrar ningún copago, ¿cierto? A no ser que la persona tenga contratado la póliza de plan con copago. La póliza cambia de plan cuando yo tomo el anexo de consulta externa, por ejemplo, y pido que sea ilimitado con copago. Ahí inmediatamente, internamente el sistema le va a generar copago también por laboratorio clínico. En las sedes propias de Sura, este copago, dependiendo de los exámenes, Diana me corrige, es de 14.500 o muchas veces no les cobran el copago. Depende pues como de la cantidad y de los exámenes que se vayan a realizar. Esto es como un beneficio de las condiciones particulares que tiene Isagen contratadas hasta el 2023 con la compañía aseguradora. Dentro de Lucelena, la red... perdóname un segundito. Hola, Entonces, hola, doña Gloria. sí, entonces que nos quede claro que entonces si nosotros decimos, no, es que a mí no me gusta ir a industriales, entonces ya se va limitando al valor que tiene en la clásica o en la global, ¿cierto? Porque es que a Exacto. veces, entonces la gente a veces dice, es que a mí me dicen que yo soy limitado. Sí, ilimitado, lo que tú lo has dicho ya varias veces en las sedes propias de Sura, pero si empiezan a hacer los exámenes en sitios que no están en las sedes propias, entonces ya se va agotando digamos, esa bolsa que tiene ahí, ¿cierto? Exacto, sí señora. Un ejemplo muy tradicional que vemos todos los días es que los médicos, por lo general, le dan la indicación al paciente de dónde realizarse los exámenes. En Medellín, el laboratorio clínico hematológico es uno de los más utilizados por los médicos que les gusta mucho. Entonces, si una persona que tiene plan básico, plan limitado, va, por ejemplo, al hematológico y si de tanto hacerse exámenes agota estos 2.218.000 en la vigencia, ya a partir de ese momento, la única forma de hacerse los exámenes ya sería en Salud Sura Industriales, pero ya por EPS. Y una persona en póliza global, en médicos, en proveedores externos, tendría hasta 2.656.000 en esta vigencia. Perdón, si una es plan pregunta. limitado. Hola. La vigencia es un año. Sí, señor, del 1 de septiembre de 2022 hasta el 1 de septiembre de 2023 va esta vigencia. Ok, perfecto, gracias. Bueno, entonces esa restricción o esa información de un tope máximo de exámenes es para los exámenes de laboratorio, ¿cierto? Ya para los exámenes de diagnóstico, estos son ilimitados y no generan ningún tipo de copago. Se pueden hacer tanto en instituciones en convenio como directamente en Salud Sura Industriales, dependiendo de la oferta que cada uno tenga, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son estos exámenes de diagnóstico? Estos exámenes son las endoscopias, las ecografías, las colonoscopias, que solo se requiere tener la orden médica, revisar el directorio médico en mi proveedor de preferencia y solo agendo la cita y ya. En el momento de realizarlo, la compañía aseguradora Sura emite la autorización. Esto es pues como muy transparente, no hay ninguna complicación. Hay muy poquitos exámenes de diagnóstico que tienen un manejo distinto en el tema de la autorización, que son aquellos en que necesitan una autorización escrita de Sura, pero son muy puntuales. Cuando tengan alguna duda con esos exámenes, se comunican con nosotros y miramos cuál sería pues como el manejo del examen que les envía como tal el médico. ¿Qué exámenes? Lucelena, Hola discúlpame Lina. un momentico. Es que don Eduardo está levantando la manito, no sé si las preguntas van a ser en el intermedio o al final. Ya me la respondieron. Me las pueden bueno, ir haciendo porque como yo estoy presentando, no alcanzo a ver quién me levanta la mano.
Entonces, de Gracias. pronto, Lina, tú No, o doña tranquila, Gloria, si ya, lo ven, ya me va, pueden sí, hacer la tranquila. pregunta. Sí, No te listo. preocupes, lo que pasa es que no la había bajado, pero ya, tranquila. Ah, listo, perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿cuáles son esos exámenes que la compañía aseguradora no cubre? Exámenes en que se toma la muestra aquí en el país, pero su procesamiento es en el exterior, no tienen cobertura por la póliza. Si el asegurado tiene EPS Sura, hacemos la solicitud para que se maneje por integralidad. Tampoco se cubren estos exámenes que son de alguna manera que no están todavía aprobados por la Secretaría de Salud, que son experimentales, no están cubiertos por la póliza. Eso en cuanto a exámenes. ¿Qué más coberturas ambulatorias tiene la póliza dentro del plan básico? Todo lo que tenga que ver con prótesis. Entendiendo como prótesis aquel elemento que le debe colocar a una persona en el cuerpo para continuar con su función de salud. Entonces, por ejemplo, en temas coronarios, se implantan stent, coil, mallas, marcapasos, ¿cierto? Esos están cubiertos de manera ilimitada en la póliza por cada vigencia, lo que la persona requiera. Mientras que todo lo que tenga que ver con prótesis para piernas o para brazos, piernas en el caso de extremidades inferiores y brazos en el caso de extremidades superiores, esas tienen un tope máximo de utilización al año por vigencia. Son topes muy altos porque las prótesis generalmente son muy costosas. En los niños ya sí hay como un manejo diferente con estas prótesis por el tema del crecimiento. Dentro de las coberturas ambulatorias están todas estas cirugías pequeñas o microcirugías o procedimientos menores que sean ambulatorias, siempre y cuando no sean ni estéticas ni plásticas. En una de las nuevas coberturas que tiene en este momento Suramericana, tanto la póliza clásica como para la póliza global, es esa parte de reemplazo mamario en aquellas mujeres que derivados del cáncer de seno requieran todo ese acondicionamiento estético, plástico, como parte de la reconstrucción. Eso es una cobertura nueva que no tenía como tal la póliza y que a partir de abril de este año, Diana, ¿cierto que es a partir de abril? Sí, Luz, es a partir de abril de este año que está esa cobertura. Exacto, entonces es un beneficio grande para aquellas mujeres en las que han vivido todo ese proceso de cáncer de seno, en que se hace una mamoplastia, creo que se llama pues como tal el procedimiento en que retiran el seno, y posterior a un tema de rehabilitación se puede hacer la reconstrucción estética y plástica del seno de esta mujer. Entonces, estas serían como las coberturas ambulatorias en cuanto a cirugías. ¿Qué se requiere? Se requiere tener la orden médica, que el procedimiento se vaya a realizar en una institución que esté dentro de Suramericana de Seguros. Nos envían a nosotros, si el médico no lo gestiona, nos envían a nosotros la orden médica y el nombre de la institución para realizársela. Hay solo algunos en los que Suramericana nos hace reembolso previo análisis cuando se hacen aquellas cirugías dentro de los consultorios de los dermatólogos, como la quitadita de un lunar que se va a estudiar. Si ese dermatólogo no está dentro de Sura, previo análisis se hace la revisión si se puede hacer o no por reembolso. La sugerencia siempre de nosotros es vayan a los médicos de la red para que no tengan que estar sujetos después a todo el tema de estudio o no de los reembolsos. Otro tema importante de las coberturas de la póliza es todo lo que tenga que ver con las terapias. Las terapias son ilimitadas porque siempre va a haber un copago del asegurado por cada sesión. Dentro de estas terapias, ¿qué terapias tenemos? Entonces, todo lo que sea terapia física y de rehabilitación, lo que sean terapias ocupacionales, terapias del lenguaje, terapias de rehabilitación cardiopulmonar, ortoterapia, algunas terapias de ortóptica que son para temas visuales, terapias vestibulares, la terapia, se me olvida el nombre, Diana, no sé si te acuerdas, el de las Las del piso venitas. pélvico, venir al Esas ácido también. también. Esas también están. Escleroterapia. Eso, gracias Diana. Escleroterapia, que son las inyecciones como de una espumita para las venas varices. Es importante saber que la póliza tiene cobertura también para este manejo, porque no es un manejo estético, ¿cierto? Entonces, cada una de estas terapias tiene un copago, que lo realiza el asegurado en el momento de realizarlo. Todas las terapias dentro de la póliza clásica, sí o sí, deben ser
dentro de los prestadores de Suramericana. Las personas que tengan póliza global se pueden realizar terapias en otros proveedores y pedir reembolso. El reembolso está sujeto a la tarifa que tenga Suramericana contratada y se hace reembolso menos el respectivo copago según las terapias. No todas las terapias tienen el mismo copago. Por ejemplo, las terapias de escleroterapia tienen un copago más alto. Yo a doña Gloria le voy a compartir como todos los copagos para que ya ustedes tengan como ese material de consulta más adelante. Todo el tema de la donación y trasplante de órganos también está cubierto por la póliza. Tanto los exámenes para el receptor como el donante están cubiertos, la cirugía para el receptor y como los medicamentos y todo el tema pues, de manejo posterior a quirúrgico. ¿Qué no está cubierto por la póliza? La consecución como tal del órgano. Para el trasplante, generalmente la consecución de órganos está a cargo de algunas ligas especializadas que tienen como esa lista de espera dependiendo de la urgencia y de la complejidad como tal del paciente. Otras de las coberturas son todo el tema de infiltraciones o bloqueos, que son aquellas inyecciones de medicamento de liberación lenta al paciente, generalmente es en articulaciones para manejo del dolor. Tanto las infiltraciones como los bloqueos se pueden hacer siempre en las instituciones que están en convenio. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Mucha carreta? Luz Helena, va muy claro. O yo Perfecto. no sé si alguien tiene, pero no veo manitos levantadas. Listo. Hay otras coberturas que son unos bloques especiales de cobertura. Entonces, para aquellas mujeres que están en edad de gestar, a partir de la primera semana de estar en la póliza colectiva, tienen el amparo de cobertura de amparo de maternidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué cubre? ¿Qué le cubre a las chicas que están en edad fértil? 5 citas con su médico, ya sea ginecólogo o ginecólogo obstetra, dentro o fuera de la red. Si está dentro de la red, no le van a cobrar las 5 primeras citas, y si está por fuera de la red, el médico tratante puede pedir reembolso del valor de la consulta. Le cubre hasta 5 ecografías, 3 tradicionales y 2 de tercera dimensión, que son aquellas que van a partir del 7º o 8º mes para ya mirar pues como tal la carita del bebé, que es lo que más se busca con ese tipo de ecografías. Dentro de la póliza está la cobertura del parto natural. El bebé queda con amparo automático. ¿Esto qué quiere decir? Que el bebé desde el momento en que nace tiene cobertura en la póliza y cobertura de congénitos. Por ejemplo, diferencia con las medicinas prepagadas. Las medicinas prepagadas tienen la potestad o no de recibir el bebé y se debe afiliar desde la semana 36, si no, no tendría cobertura. Es importante resaltar que la póliza como tal tiene esta cobertura desde el momento en que el bebé nace, y en el momento en que se vaya a registrar, lo único que se necesita es aportar el registro civil de nacimiento para que ya la póliza tenga, ya el bebé quede pues como tal en la póliza. Se cubre el parto, ya sea por natural o por cesárea, en las clínicas que están en convenio, y para aquellos embarazos múltiples o de alto riesgo, se deslimitan estas coberturas. Es decir, que ya no van a ser las 5 citas, sino las que el médico determine, y ya no van a ser 5 ecografías, sino la que el médico determine. Ligado a todo el tema de maternidad, hay algunos exámenes antes de la semana 12 que se llaman tamizajes, que son unos exámenes que tienen un componente genético que se manejan de forma integral con la EPS Suramericana. El bebé no paga prima por esa primera vigencia, es decir, un bebé que nazca el 10 de septiembre va a tener gratis la póliza o sin cobro la póliza hasta el 1 de septiembre de 2023, por ejemplo. Entonces, un bloque muy importante de tratamiento y de cobertura por la póliza es todo lo que tenga que ver con el tratamiento de cáncer, leucemia, SIDA y diálisis. Dentro de los temas nuevos de la póliza está el tema de la cobertura de SIDA. Antes, la póliza lo tenía a partir del mes 6º de estar dentro de la póliza el tiempo de carencia para darle cobertura a una persona con un diagnóstico de SIDA. Después de abril de este año, es a partir del mes 13. Es decir, que la persona debe llevar como mínimo 13 meses en la póliza para que ya le empiece a cubrir el tema de SIDA.
Ya todo lo que tenga que ver con cáncer, leucemia y enfermedades renales que requieran diálisis o hemodiálisis se cubre desde el primer momento en que está la persona asegurada en la póliza. ¿Qué cubre en el tema de tratamiento cáncer y leucemia? Todo lo que tenga que ver con quimioterapia inyectada o quimioterapia oral, todo lo que tenga que ver con radioterapia, inmunoterapia y cobalterapia o yodoterapia, ¿cierto? Todas estas son terapias químicas que como tal el proveedor de la póliza le va a hacer al paciente para estabilizar su estado de salud. Derivado de estas quimioterapias, de la radioterapia, hay unos efectos secundarios. La póliza también tiene cobertura para esos medicamentos de efecto secundario, siempre y cuando sean de medicina tradicional. Todavía no se cubren algunos medicamentos homeopáticos porque no está demostrado que en el tratamiento de cáncer sean coayudantes. Por ahora, es lo que mande como tal el médico alopático, ¿cierto? Más adelante podemos mirar en la póliza global, por ejemplo, hay algunas terapias alternativas que son la nueva cobertura de la póliza, pero que van ligadas al anexo de consulta externa, que son bioenergético, médico homeopático, médico funcional, que la persona que tenga el anexo de consulta externa en la póliza global puede acceder a todas estas terapias alternativas para darle como un manejo complementario a todos los temas de cáncer, ¿cierto? En el caso de la diálisis y de la hemodiálisis, la póliza también cubre el 100% del tratamiento. Cuando hablamos del 100% del tratamiento es todo lo que necesite de medicamentos, tanto principales como secundarios, y los controles con el médico tratante, el oncólogo, el radiólogo. Si el médico está dentro de la póliza de Sura, es decir, que está dentro del directorio médico, no le deben de cobrar. Pero si es un médico externo y les cobra, ¿cierto? Nos entregan la factura y nosotros hacemos con Suramericana la gestión de reembolso, que es importante tener en cuenta como tal. En el momento en que hay un diagnóstico de cáncer, inmediatamente contarnos a nosotros, para nosotros enviarle a Suramericana la historia clínica y la patología con los otros resultados, para que a partir de ese momento tenga como tal la cobertura y no vaya a tener tropiezos con las autorizaciones que generalmente son inmediatas. Una persona que pida una autorización no se le demora más de 24 horas cuando es un tema oncológico. Luz Helena, yo te pregunto una cosa. Hay unos casos en los cuales el médico tratante, por ejemplo, no está adscrito a Suramericana, pero trabaja en una institución, hablemos del Pablo Tobón o de la Clínica del Tesoro, y entonces si él lo atiende a uno por la clínica, a mí me ha tocado que entonces en ese caso no habría problema porque quien presenta la factura, digamos, quien hace la solicitud es la clínica. Estoy en lo cierto. Sí, exacto. Eso ya son manejos institucionales. Entonces, puede que el médico tenga el consultorio en el Pablo Tobón, pero al momento del procedimiento, el procedimiento se va a hacer en cabeza del Pablo Tobón. Entonces, ya es el manejo que le desee dar el médico. A algunos no les gusta el manejo institucional porque los honorarios pueden ser diferentes a los que él cobra. Si el honorario del médico lo maneja por aparte, Suramericana les hace el reembolso de las consultas. Y ya lo otro se maneja de forma institucional. Pero generalmente los manejos que se hacen siempre son con médicos dentro de la red. Y de forma institucional es mucho más práctico todavía. Cuando son la Clínica Astorga, el Instituto Oncológico y el Pablo Tobón o la Clínica Las Américas, que son como estas instituciones grandes en Medellín que manejan como todo el tema oncológico. Incluso ellos tienen padrinos o coordinadores médicos que son los que se encargan de pedirle al paciente todas las autorizaciones. Si él necesita autorizaciones de otros medicamentos que no son por póliza sino por EPS, por ejemplo en el Pablo Tobón es magnífico porque ellos despliegan todo. Ese coordinador o padrino que generalmente es de Sura, despliega todo. Entonces el paciente lo único que tiene que ir es a su cita cumplida con toda la disposición y ya tiene todas las autorizaciones listas. Hay algunos que no, algunos no lo manejan de esa forma, le entregan al paciente las órdenes, vienen con nosotros y en menos de 24 horas ya tienen la autorización por parte de Sura. Miremos lo que es el bloque de tratamiento específico, que por este me preguntan mucho. Entonces, cuando hablamos
por la póliza de tratamiento específico, estamos hablando de aquellas enfermedades de diagnóstico que son crónicas, que quiere decir que a partir del momento en que yo soy diagnosticado, no tengo cura, pero sí manejo y tratamiento. Al día de hoy, estas enfermedades que están dentro de la póliza son tétanos, diabetes, epilepsia, hepatitis, la tiroides tanto sea alta como bajita, lupus, que es una enfermedad de forma congénita, cirrosis hepática, que es un tema del hígado, sífilis, toxoplasmosis, difteria, fiebre reumática, glaucoma, que es un tema ocular, litiasis, úlcera péptica y tratamientos odontológicos por accidentes. Dejémoslos aquí en un momentico. Entonces, cuando hay alguno de estos diagnósticos, a partir de ese momento, la póliza le va a cubrir a la persona todo lo relacionado con el tratamiento específico. Citas, exámenes, medicamentos, procedimientos. ¿Qué es importante? Que el médico y la institución estén en convenio para que no les vaya a generar cobro. O al igual que el tratamiento cáncer, si el médico no está dentro de la póliza, se puede pedir reembolso. Y si no está dentro de la póliza, pero está dentro de una institución, la autorización se hace institucional. Entonces, los medicamentos se pueden pedir se pueden manejar de dos maneras, o por reembolso. Por ejemplo, lo más común es las personas que tienen temas de tiroides o de diabetes, compran el medicamento, nos envían la fórmula y la factura y Sura le hace el reembolso en menos de 2 días. Eso es inmediato también. O lo podemos pedir al momento que salgan de la consulta, nos aportan la historia clínica y la fórmula para que Suramericana se los envíe mes a mes a la casa. Este es como el que más se maneja. Generalmente los tratamientos específicos se actualizan cada 6 meses o cada año. ¿De qué depende? Del manejo que les dé el médico. Hay médicos que incluso los temas de tiroides los manejan anuales, otros trimestrales. Eso ya va en el endocrinólogo o en el internista de cómo maneja el paciente y en el estado de salud del paciente. Entonces, ¿qué es importante? Cada que tengan consulta con el médico tratante, enviarnos la historia clínica y la fórmula para nosotros actualizarlo en Suramericana y que no vayan a tener interrupción del tratamiento como tal. Entonces, el tema acá que dice tratamientos odontológicos por accidente, Suramericana tiene una cobertura especial en este tema. Entonces, cuando hablamos de un accidente odontológico es en el que hay una fractura dental o una pérdida de piezas dentales. Entre comillas, no por comida, que estaban en diciembre, ahora que ya viene el tema del chicharroncito, que se comieron la garrita y se les partió el diente. No, lastimosamente esa no tendría cobertura. Pero que estaban en la rumba pues de diciembre y que se cayeron del caballo o que se dieron un golpe porque se cayeron y perdieron piezas dentales, ahí sí hay cobertura como tal de la póliza. No hay un proveedor como tal y se hace por reembolso a unas tarifas establecidas por Sura y tiene un periodo de tratamiento hasta de 5 años. Es decir, si hoy les hicieron un reemplazo dental, pero esa pieza dental se las tienen que reemplazar en 2 años, tendría cobertura. Y si a los otros 2 años se la deben reemplazar, también tendría cobertura. A partir del 5.º año, si hay algún reemplazo dental, ya no tendría cobertura. Hablemos entonces del tema de las urgencias. Aquí vamos a tocar ya los dos temas, de la urgencia por enfermedad con anexo, sin anexo y de las urgencias por accidente. Entonces, empecemos por las urgencias por accidente. Cuando hay una urgencia por accidente, entendiéndose por accidente, golpes, caídas, fracturas, quemadas, ya sea por aceites o por objetos calientes, cortadas con objetos cortopunzantes, golpes. Todo eso está cubierto dentro de la póliza por accidente. No genera ningún copago. Y se puede ir inmediatamente, tienen 24 horas después de ocurrido el evento para ir a cualquiera de las clínicas u hospitales en convenio para la atención. Si es un accidente de tránsito, primero, siempre por protocolo en las instituciones los van a atender por SOAT. A lo que se agote el SOAT ya está a disposición, ustedes colocan a disposición la póliza para que ya el manejo se continúe haciendo por póliza. Listo, entonces ya hablemos de las urgencias por enfermedad. Para aquellos asegurados que no tienen, vamos aquí a pintar,
Perdóname, Para Lucía. que, sí. Doña Gloria me dice cuándo continuamos. No, ahí está bien. Te iba a decir era que estabas en la misma presentación y creí que de pronto ya habías cambiado. Eso, entonces ya. Vamos a hacer aquí como un ejemplo de los escenarios que se pueden ver con urgencias. Entonces, urgencias por enfermedad general sin anexo. Entonces, las personas que tengan EPS Sura pueden ir a Sura Industriales. En Sura Industriales les cobran la Sí, cuota moderadora. Sí, señora. Cerremos los micrófonos, por favor, para que no interrumpamos a los compañeros. Listo. Entonces, cuando yo voy a urgencias por enfermedad general y no tengo el anexo, solo me atienden en mi IPS básica. Si mi EPS es Sura, debo validar que mi IPS básica sea industriales para poder ir allá a urgencias. Me atienden en urgencias y me cobran la cuota moderadora. Dentro de esta urgencia me van a colocar medicamentos genéricos, me van a hacer los exámenes que sean, con la misma atención en industriales como si tuviera póliza, porque es un servicio integral, ¿cierto? Y la urgencia no deriva en hospitalización o cirugía, se paga la cuota moderadora, la persona quedó, se le da de alta y ya. Si esta urgencia se deriva en una hospitalización y en una cirugía, o en una cirugía, al médico tratante de Sura Industriales, el paciente es quien le dice, por favor remítame a un hospital o clínica en convenio para que me atiendan por la póliza, ¿cierto? Entonces, listo. El médico llega y los remite. Pero resulta que llegaron a la clínica Las Américas, ¿cierto? Entonces, en la clínica Las Américas, sí o sí, les van a hacer de nuevo un triaje, así vayan remitidos o para hospitalización o para cirugía, ¿cierto? Por ventaja Porque urgente, sí, cada señora. clínica tiene su protocolo. Perdóname un segundito, Gloria. Sí. Glorita, por favor, apagas el micrófono. Gracias. Entonces, cada clínica, cada institución tiene su protocolo y están obligados a hacerle de nuevo valoración o triaje al paciente, independiente de la remisión que traiga. Si en ese triaje dice que va a ser hospitalizada, lo hospitalizan por póliza, ¿cierto? Si ese triaje dice que no, es un tema ambulatorio, como lo remitieron por póliza y no tiene el anexo, se las van a cobrar particular. Es decir, llegaron a las Américas remitidos por una apendicitis, pero resulta que no era apendicitis, no los van a operar, sino que era un cólico muy fuerte porque se comió algo. Los atiende en particular y lo que les haya cobrado la clínica, se los cobran al 100%, ¿cierto? Si va a ser hospitalización o si va a ser cirugía, ya la póliza sí entra ahí a cubrir como tal esa urgencia, ¿cierto? En algunos casos, no en todos, se debe enviar a Suramericana esta factura particular para que Suramericana analice si hace o no reembolso. ¿Y de qué haría reembolso? Si hay exámenes de diagnóstico o si hay exámenes de laboratorio, nada más. Si hubo medicamentos, si hubo valoraciones médicas, no estarían sujetas a reembolso. El reembolso solamente sería de exámenes médicos, de laboratorio o de diagnóstico que están dentro de la cobertura de la póliza. Entonces, ese es un escenario. Otro escenario, si yo voy a urgencias por enfermedad, a Sura Industriales, con el anexo, me atienden, manejan todo, solamente genera un copago, con ese copago me van a colocar los medicamentos, los exámenes que requieran. Si de ahí se genera una urgencia que me tengan que derivar a una hospitalización, a una cirugía, entro a la clínica o al hospital al que me vayan a remitir, vuelven y me valoran. Si genero hospitalización, me pasan al 100%, continúo por póliza. Si no es
hospitalización o cirugía es ambulatorio, me devuelven y no me van a cobrar copago porque me remitieron con el anexo de urgencias, ¿cierto? Perdón, Luz Elena, ¿qué Hola. es el anexo? Suramericana o ustedes como póliza tienen un plan básico y unos anexos. Devolvámonos acá en la presentación que hicimos al principio. Ah, perdón, ya, sí, ya, tiene, ya, listo, gracias. Sí, bueno. Entonces, cuando yo voy a urgencias con mi anexo de urgencias, a Sura, si el manejo me lo hacen ahí, bien. Si el manejo se remite, me remiten a la clínica hospital y siempre voy a ir por póliza y solo se va a pagar el copago inicial que paguen Sura Industriales. Yo también con el anexo me puedo ir de una vez, digamos que para el hospital Pablo Tobón Uribe. En el hospital Pablo Tobón Uribe me van a generar un copago y a partir de ahí el 100% de todo lo que tengan que hacer me lo van a hacer por el Pablo Tobón Uribe. Si es una urgencia ambulatoria, el copago que me valió que es como de 66.000 pesos. Y si es una urgencia hospitalaria, no me cobran absolutamente nada, me dejan hospitalizado por la póliza, no perdí tiempo yendo a industriales ni haciendo todo el tramo, sino que me voy de una vez al Pablo Tobón y ya me dejan ahí hospitalizado en caso tal de que sea hospitalización. Entonces, el llamado es a revisar cada uno de acuerdo a sus necesidades familiares, tomen el anexo de urgencias. Porque Luz en Elena, este tema, señora. Perdóname, hay un caso que se ha presentado algunas veces, inclusive me lo dicen a mí a veces algunas personas, y es aquella persona que sabe que no tiene el anexo de urgencias y llega a una urgencia. Y entonces le dicen, usted entonces va a pagar Me salí privado. y hace rato estaba Aló, tratando de que me dejaran aló, entrar. Exacto, entonces si no estaba por entrando. decir algo la persona se fue de una vez sin el anexo para la clínica Las Para- Américas, Exacto, ¿cierto? entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Que esa Entonces, persona... sí. Sí, listo, tranquila. No, cuénteme, doña Gloria, para ver si No, es el mismo entonces, caso. sí, exacto. Entonces vamos a suponer que la persona no tiene el anexo de urgencias, ¿sí? Y Sí, llega allá y hay dos alternativas. En la una le dicen, si usted como no tiene el anexo de urgencias, tendría que pagar el 100% porque lo van a atender por privado. Pero como la persona está tan preocupada, dice, no, éntrame por la EPS. Contémosles, por favor, qué pasa si entra por urgencias de EPS, que me listo. parece que eso es bien importante, ¿sí? Muy importante. Entonces, es muy similar a lo que hablábamos ahorita. Entonces, si la persona tenía una urgencia, si es una urgencia vital, digamos un infarto, y se fue de una vez para la cardiovascular, lo van a atender independiente de que tenga o no el anexo, porque las urgencias vitales están dentro de la póliza, ¿cierto? Porque eso es inminente que va a ser hospitalizado e intervenido. Pero si es cualquier dolor y se fue para una clínica particular, de una vez se fue para las Américas, sin anexo, le van a cobrar particular. Solo habría lugar a reembolso si le hacen exámenes de diagnóstico o de diagnóstico. Pero si estando en la clínica le dicen, puede entrar por EPS, ya dentro de la clínica no hay posibilidad de que se traslade a póliza, si se va directamente para la clínica. Porque la póliza y la institución como tal ya no pueden hacer ese cambio. A los que ya tengan autorización de manejo de la urgencia por EPS, sea para hospitalizarlo o para operarlo, se queda por EPS. Por temas normativos ya no se puede pasar ni poner a disposición la póliza. Entonces sería entrar o privado o por EPS de una vez. Por eso es que es tan aconsejable el tema de la cobertura del anexo de urgencias. Selena, contémosles Sí. que es posible que algunas personas no tengan el anexo de urgencias, porque este anexo de urgencias solamente lo permitían contratar para personas que tenían menos de 60 Menos de años. 60. Entonces, cuando nos Exacto. ofrecieron la mayoría estábamos ya por encima de esa edad. Entonces, cuéntales, por favor, precisamente lo importante en este momento. Exactamente. Listo, entonces, ¿qué cosas nuevas en la póliza que de pronto no tengamos en el radar? Porque pasaron en pandemia o antes de pandemia y no hubo tiempo de socializar. Entonces, desde el 2017 ya no hay un límite de edad en los anexos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo 60, 70 años, estoy en la póliza y quiero tomar el anexo, puedo tomar cualquiera de ellos. Ya lo pueden hacer sin restricción de edad. ¿Qué más hay nuevo en la póliza? La asistencia en el exterior para temas de viajes. Antes era una cobertura exclusiva de la póliza global.
Hoy, cualquier persona que esté dentro de la póliza clásica de ISAGEN que desee viajar al exterior, tiene cobertura máximo hasta por 90 días por cada evento. Es decir, que si van a ir a pasear con el FEISA, que ustedes generalmente lo hacen, tienen cobertura de ese viaje. ¿Qué deben hacer? 3, 4 días antes me escriben, me dicen cuál es el destino, la fecha de salida, la fecha de regreso, y la póliza les emite un certificado de cobertura en el exterior informando que tiene cobertura para COVID en caso tal de que les dé COVID en el exterior y los tengan que hospitalizar, qué hacer en caso de y dónde comunicarse en caso de necesitar esa cobertura dentro de la póliza. Esas han sido como cositas nuevas. Que es muy importante, la póliza también, por ejemplo, antes permitía el ingreso solo hasta los 60 años. A partir del 2018, que fue la nueva negociación, se permite hasta los 63 años, pero con un estudio de extra prima. Es decir, a partir de los 60 años, del 60 a 61, entran con una extra prima del 10%. De los 61 a los 62 con una extra prima del 30% y de los 62 a los 63 con una extra prima del 50%. Entonces, sí les permite, pero es un tema muy costoso que hay que mirarlo entonces, cómo se maneja ahí. Entonces, ¿a dónde íbamos? Listo, íbamos acá en esta cobertura. Entonces, en las urgencias, ¿les quedó claro? ¿Miramos algún caso específico? ¿Hacemos otro ejemplo? ¿O podemos avanzar? Perdón, Lucía, ¿le puedo preguntar? Claro. No tengo la mano. Ese anexo de urgencias, entonces para mayores de 68, ¿sí está aplicando? Porque es Sí, que señor. Para cualquiera de ustedes que desee tomar los anexos, lo pueden hacer en este momento. Lo que son consulta externa y urgencias se debe tomar por todo el grupo familiar. Y lo que es EMI y plan odontológico se puede tomar por una sola persona del grupo familiar. Lucelén, creo que primero solamente se podían hacer los anexos, se podía ingresar los anexos en las anualidades. Tengo entendido que ahora es en cualquier momento, ¿cierto? En cualquier momento podemos hacer novedades, tanto de ingreso como de retiro de estos anexos. ¿Qué es lo importante? No cogerlo, es que como suena, que no suene feo, como un comodín. Ah, que voy a ir a urgencias esta semana, entonces lo tomo, o que voy a ir a unas citas médicas, entonces lo tomo, a lo que vaya lo quito. No, es un tema de uso racional de tomar los anexos. Pero se pueden tomar en cualquier momento. Lo que no podemos hacer en cualquier momento es el cambio del plan. Me explico. La póliza en el tema de consulta externa tiene dos tipos de planes. Un plan que se llama limitado sin copago, que es una bolsa de dinero en la que yo puedo, una bolsa o un tope o un techo, no sé cómo le quieran decir o cómo lo entiendan más fácil, al máximo que yo puedo ir a citas médicas y no genera ningún tipo de copago en la cita. Y hay una ilimitada con copago en la que yo voy a generar, para este año, por ejemplo, el copago está en 36.500 por cada cita, pero no voy a tener esa restricción de citas en el año, es decir, puedo ir a 20 citas, 30 citas, no voy a tener esa restricción. Venga, les muestro, por ejemplo, en la póliza clásica, en la cotización de pensionados, cuál es el valor máximo de consultas a las que yo puedo ir. Entonces, con este anexo de consulta en el año, yo puedo ir hasta máximo gastarme 1.100.000 en consultas, entendiendo que las citas médicas ahora están entre 200, 250.000, serían, pongámosle que de 4 a 5 citas en el año. Mientras que con el plan ilimitado, que es este de acá, yo puedo ir a las citas que yo quiera en el año, pago los 36.500. Si voy donde médicos que no estén en la red, puedo pedir en este caso 202 máximo por cita. Y en el otro caso, que es en el plan con copago, sería 202 menos los 36 de copago. Es empezar como a jugar como con esa parte. ¿Qué tanto voy al médico? ¿Qué tanto va mi grupo familiar al médico que me convenga? ¿Este plan ilimitado o este plan ilimitado? En cuanto pues como el tema de los anexos.
Que es importante en el tema también de los anexos, en ese tema pues que les mencionaba del plan. Cuando yo tomo el anexo de consulta externa con plan con copago, me va a alterar los laboratorios clínicos, que ya también se va a generar copago a partir del momento en que yo cambie el plan de la póliza para las consultas. Vamos mirando por acá, avancemos en la presentación. Entonces, ¿qué es importante también conocer acá en la póliza? Vamos avanzando. El tema de integralidad con la EPS de Sura. Ya ustedes no manejan esa parte de periodos de carencia, por ejemplo, acá, porque ya ustedes llevan muchos años en la póliza, entonces no tienen ningún servicio en el que tengan este tiempo mínimo de permanecer en la póliza para acceder. En caso tal de que fuera una persona nueva, digamos que alguno de ustedes se casa nuevamente o haya entrado un hijo o algo, entraría con este tema de periodos de carencia, que es el tiempo mínimo que tiene que esperar una persona para que la atiendan en algunas cirugías programadas, en algunos exámenes, pero que al tener EPS Sura, se hace el manejo con integralidad y tendría cobertura inmediata, dependiendo de lo que necesite, una cirugía o un examen, ¿cierto? Se manejaría por red EPS, pero sería a través de nosotros el manejo. ¿Qué se puede hacer a través de la integralidad? La transcripción de incapacidades. Si ustedes van a médicos o profesionales dentro de la póliza, alguna cirugía, alguna hospitalización y los incapacitan, por medio de la página de Sura, se hace pues el manejo de la transcripción de la incapacidad. Importante que siempre se mencione que es como tal por derivado de una hospitalización o algo que sea de la póliza. La transcripción de medicamentos lo pueden hacer a través de nosotros o directamente también por la página de la IPS. ¿Qué es importante en el tema de los medicamentos? La transcripción de medicamentos son únicamente medicamentos POS. Medicamentos no POS con el MIPRES. El MIPRES es un formulario que diligencia el médico especialista dándole la justificación al Ministerio de Salud por qué está mandando ese medicamento y no otro medicamento que está en la lista POS, ¿cierto? No sé si me hago entender. Digamos, una persona que tenga diabetes, generalmente mandan Hanumet o algunos medicamentos. Pero si el médico dice, no, es que es insuficiente el tratamiento con Hanumet y hay un medicamento especial nuevo que está llegando y es el único que le sirve a este paciente, el médico en ese formulario que diligencia él en una plataforma que es exclusiva del Ministerio de Salud, él justifica por qué a ese paciente le está dando ese medicamento. Entonces, con ese formulario nosotros les ayudamos con la transcripción y la entrega del medicamento por parte de Colsubsidio, que es la entidad que en este momento está en convenio con Suramericana. Hay un tema especial con las citas con especialistas. Anteriormente, hasta hace poquito, había algo que se llamaba tarifa convenio, que eran aquellos médicos que están dentro de la red de Suramericana a los que se podía ir sin el anexo y que le daban al asegurado una tarifa especial o una tarifa preferencial, ¿cierto? Eso se ha ido desmontando porque es potestad del médico y cada vez menos médicos lo están otorgando. Entonces, ¿qué se está haciendo? Cuando se tenga una orden médica del médico general, por decir algo, fueron a la EPS y la EPS lo remitió a ortopedista. Con esa orden médica del médico general, si la IPS básica es Sura Industriales, ustedes pueden pedir con esa remisión que los agenden con citas con especialistas que estén dentro de Salud Sura Industriales para que les maneje como tal esa cita. Así no tienen que esperar el tiempo de la EPS, que generalmente son meses y meses para las citas. Hago una anotación aquí, un paréntesis, y es que en este momento hay una contingencia en casi todas las clínicas, en casi todos los hospitales. Derivados de pandemia, hay agendas copadas de todos los pacientes que no se hicieron revisar en los casi 2 años de pandemia, entonces hay una sobreconsulta, por lo que muchas agendas en este momento están imposibles. Que ya es como a medida que se vaya retornando la calma y la normalidad, yo creo que a partir de enero, febrero del año que viene ya pueden estar como un poquito más disponibles las agendas de la Industriales y en Sao Paulo, que está un poquito saturado.
Lo que les hablaba ahorita de las preexistencias o de los periodos de carencia, cuando una persona requiera una autorización de algún examen o medicamento que no esté, perdón, examen o procedimiento que no esté por la póliza, lo podemos hacer directamente nosotros con la EPS. ¿En qué casos hay reembolso? Es importante pues como resaltar. Como les mencionaba ahorita, en esos bloques grandes de tratamiento, si van a médicos que están por fuera de la red, el oncólogo o el internista pueden pedir, las personas que tengan aperturado tratamiento cáncer o leucemia pueden pedir reembolso de las citas, por ejemplo, con el oncólogo, con el radiólogo, con el hepatólogo. Lo mismo las personas que tienen tratamiento específico, generalmente los maneja o el endocrinólogo o el internista, entonces esas citas que tengan con internista que no esté dentro de la red también pueden pedir reembolso. Antes o después de una cirugía, antes o después de una hospitalización también pueden pedir reembolso por citas y por medicamentos. Es tener en cuenta que son 30 días antes y 30 días después. Por amparo de maternidad y por consulta externa también se puede pedir reembolso todos estos asegurados que tienen el anexo y que van a médicos externos. Exclusiones, la póliza tiene pues como ese manejo de qué coberturas tiene y qué temas no cubre. Entonces, en este caso, las exclusiones son aquellas cosas que no cubren. No cubre el tratamiento odontológico, ya sea por accidente o con el anexo. Cirugías estéticas o plásticas, solo en aquellos casos derivados de cáncer de seno, por ejemplo, en aquellas chicas que requieran reconstrucción. En tratamiento de infertilidad o de planificación, se maneja lo que es la tubectomía y vasectomía para las mujeres y vasectomía para los hombres de forma integral con la EPS y se hace solamente por médicos de Sura Industriales en Sura Industriales. No hay medicamentos ambulatorios, salvo en los casos que ya miramos pues de bloques de cobertura, ni cirugías ni exámenes experimentales, pruebas genéticas se manejan a través de la integralidad por EPS, preexistencias se manejan por integralidad con la EPS y tratamientos en el exterior solamente están cubiertos para aquellas personas que tienen póliza global, previa justificación y autorización de Sura. Cirugía láser para reemplazo de lentes no está cubierta. Está cubierto en la parte oftalmológica solamente todo lo que tenga que ver con glaucoma y con cataratas. Bueno, entonces, en Isagen... Mira, perdón. Hola. Perdóname un segundito. ¿Qué hay? Yo tengo entendido, me parece que nos llegó hace poquito algo, que decía que ya cubría también los medicamentos posteriores a las urgencias. Eso sí, ya para esa parte ya vamos a ir a bueno. mirar como otras cositas nuevas. Entonces, esto es como lo que está dentro de la presentación, que es lo general, lo básico, lo que siempre hemos tenido, ¿cierto? Entonces, esta diapositiva se las iba a presentar pues como a lo último, pero como está acá, miremosla de una vez. Entonces, el contacto sigo siendo yo de 8 de la mañana a 12 del día. Para temas normales, voy a estar de 3 veces a la semana en las instalaciones de Isagen. Casos muy urgentes, digamos que están en un hospital, que van para una clínica, urgencias, porque se accidentaron y no los atienden después de las 12, me pueden llamar al celular, obviamente para eso estamos, pero pues por decir algo, si necesitan un carnet a las 3 de la tarde, no sería un tema urgente, no les podría dar pues como manejo. En caso tal de que yo después de las 12 no les pueda contestar, están Alexandra y Mauricio, que son las personas de Isagen, que solo en caso tal de que no me consigan a mí o yo no les pueda ayudar, ya irían con ellos y ellos elevarían el caso internamente a Sura, por ejemplo, a Diana o al analista que maneja el tema con Diana, ¿cierto? Entonces, primero, el contacto directo soy yo. Cualquier tema urgente en el que yo no les pueda colaborar están ellos dos o me localizan a mí o localizan a Diana, ¿cierto? O ellos les diría pues como las instrucciones en su momento si es un tema urgente. Este celular es corporativo, no tiene WhatsApp, pero pues generalmente yo le respondo la llamada. Si estoy ocupada en otro tema, yo le respondo la llamada, que sea después de mediodía, en casos pues como urgentes. Entonces ahora sí, miremos como unos temas nuevos que se tienen. Entonces, antecitos de pandemia, creo que desde el 2018-2019, Suramericana tiene un convenio para urgencias odontológicas. Si bien la póliza no tiene cobertura odontológica, hay algunas urgencias que son manejadas
por ejemplo, dolorcitos o algo, con un proveedor que se llama Oral Home. Con este proveedor Oral Home, cualquier persona que esté en póliza clásica o en póliza global, no tienen ningún costo, puede llamarlos a ellos y ellos van a la casa a atender la urgencia. Ya si de esa urgencia se va a derivar algún tratamiento de endodoncia, ya ahí sí ya tiene un costo y una tarifa especial que lo manejaría directamente este proveedor y les da unas tarifas especiales. Con este mismo proveedor Oral Home, cada asegurado tiene por la póliza gratis una limpieza o profilaxis anual. Ellos también van a la casa, pues es un tema de domicilio, ellos van a la casa con todos los implementos y le hacen como tal la limpieza al asegurado. Este servicio también se presta en Sura Industriales. Entonces, lo importante es que sepan que lo pueden agendar y que lo tenemos en las principales ciudades. Entonces, en Medellín se presta en Sura Industriales o a domicilio, en Armenia, en Pereira, en Manizales, en Bogotá, en Cali y en Barranquilla. Para cualquiera de las personas que estén en clásico o en global. Pues esta es una de los temas nuevos. Otro de los temas nuevos que les quería como traer hoy son esos medicamentos que se derivan de una urgencia. Únicamente tiene cobertura para los medicamentos de las primeras 72 horas y es para aquellos asegurados que tienen el anexo de urgencias contratados. Entonces, ¿cómo funciona? Yo voy a Sura Industriales o el asegurado va a Sura Industriales en un caso de enfermedad, de urgencias por enfermedad general con el anexo y le mandan medicamentos. Entonces, esos medicamentos yo voy, bueno, también puede ser por consulta virtual. Entonces, ustedes por la aplicación van a ser atendidos por alguna urgencia y el médico le va a mandar medicamentos. Entonces, tiene hasta 72 horas para reclamarlo después de la urgencia. No genera ningún tipo de copago. Y los medicamentos son entregados únicamente en el colsubsidio que hay dentro de Salud Sura Industriales, abajo en el primer parqueadero. No sé si ya han tenido la oportunidad de pronto de ver esa farmacia nueva que hay abajo. Esta cobertura es única y exclusivamente para pacientes con anexo. No hay entrega a domicilio, pues no hay envío a domicilios porque se supone que uno sale de la urgencia, inmediatamente pasa allá a la farmacia, solamente le mandan domicilio en caso tal de que no le hayan podido entregar toda la fórmula porque no esté allá. Ese era otro tema nuevo. Y ya en las novedades que como tal ha tenido la póliza, que es importante resaltar. Entonces, es importante resaltar el tema de la cirugía de mamas que vimos ahorita, ¿cierto? Que estaba para aquellas personas, para aquellas mujeres que dentro de la póliza fueron diagnosticadas de cáncer y requieran la reconstrucción de mama. Esa está cubierta tanto para clásica como para global, que es la que les estoy mostrando acá, ¿cierto? Actualmente no se cubría, a partir de abril ya se está cubriendo. El tema del manejo de SIDA, como les mencionaba ahorita, antes era a partir del mes sexto, ahora es a partir del mes número 13. Coberturas COVID, a partir de abril tiene cobertura tanto en los gastos hospitalarios como en los medicamentos que se requieran cuando la persona ha sido diagnosticada por COVID y que el médico convenga que sí los requiere. Listo. A ver. También, ¿qué hay nuevo en la cobertura de accidentes cuando se está practicando algunos deportes? Entonces, antes no se tenía cobertura ni de forma profesional, ni de forma cuando está uno paseando que le da por ir y tirarse de un parapente o cositas por el estilo, no tenía cobertura. Ahora sí tiene cobertura para accidentes derivados de deportes extremos, tanto a nivel competitivo como a nivel recreativo, ¿cierto? Eso está tanto en la póliza clásica como en la póliza global. Los medicamentos por urgencias, que fue lo que acabamos de mirar, que es siempre y cuando tengamos como tal el anexo de urgencias. Otra cobertura que ya también se las mencioné fue el tema de asistencia en viajes. Anteriormente se manejaba solo para global, ahora lo tenemos tanto para global y clásica. ¿Cuál es la diferencia de cobertura? En global es un poquito más el tope, que es hasta $60.000 o su equivalente en euros.
Y en la póliza clásica hasta $50.000 o su equivalente en euros. Cubre tanto urgencias derivadas por accidentes o por ingesta de alimentos, no cubre preexistencias, cubre COVID y cubre también en caso tal de que el hotel lo tenga, el manejo en el hotel de la enfermedad, pues es decir, como un domicilio, ¿cierto? ¿Qué más cosas ya? Eso era para todas las pólizas, pero ya para la póliza global hay unas coberturas adicionales para los que tienen como tal el anexo de consulta externa y es el manejo en todo lo que tenga que ver con salud mental. Entonces, por ejemplo, antes las personas que tenían consulta externa en la póliza global tenían hasta 24 citas con médicos y con psicólogo. Ahora es ilimitado. Aunque para algunas personas que están según el plan, va a ser máximo hasta 50 veces, 50 citas en el año, por ejemplo, que se consumen muy rápido porque generalmente los tratamientos psicológicos son semanales, entonces se va muy rápido como tal esa cobertura. Antes no tenía, por ejemplo, trabajo social, que es como para manejo de algunas terapias familiares, no se tenía cobertura antes en la póliza global ni en la clásica. Quedó para la póliza global hasta 6 sesiones por vigencia. Terapia familiar no existía a partir de abril. Sí se tiene hasta 8 sesiones por asegurado anuales. La consulta con neuropsicología no se tenía, ya sí se tiene hasta 8 sesiones. En todo el tema de medicina alternativa que nos mencionaba ahorita doña Gloria, ya hay una cobertura especial. Entonces, por ejemplo, antes no había, en todo lo que era terapias alternativas, no había cobertura. Ahora les está cubriendo alternativas como acupuntura y algunas terapias chinas. Ya es muy puntual, ya habría que mirar qué viene en la factura para mirar si tiene como tal esta cobertura. Como hay tantas cosas que están saliendo como nuevas, hay que mirar primero que si esté aquí, como para nosotros ya saber si procedemos o no a pedir. No hay reembolso. Estas siempre son a los médicos que estén dentro de la red de Suramericana. Entonces, si quieren mirar, por ejemplo, miramos que haya un bioenergético, que ese bioenergético haga acupuntura o haga quiropraxia. Quiropraxia son aquellos médicos que mediante unos masajes y ejercicios alinean los huesitos, por ejemplo, para el manejo del dolor. Todo lo que es medicina integrativa, que es como algo así como medicina funcional, que son aquellos médicos que al mismo tiempo manejan medicamentos homeopáticos, medicamentos alopáticos, sueritos y una cantidad de cositas pues que se conocía antes como botánica o como homeopática. Auriculoterapias, todo ese aquel manejo de balines que es parecido como la acupuntura, que le colocan a la persona agujitas o balines en alguna parte del cuerpo para manejo de dolor, ansiedad y algunas cositas. Entonces ya todo eso sí está cubierto ya por las personas que tengan anexo de consulta externa en la póliza global. ¿Qué más les puedo contar de lo nuevo? Luz Helena, ¿me haces un favor? Sí, claro que sí. Hay algunas personas también que no tienen claro el tema de la cobertura internacional bajo la póliza global. O sea, realmente cómo opera la cobertura internacional bajo la póliza global. Listo, entonces, la póliza global tiene una connotación especial. Tiene asistencia en el exterior y cobertura en el exterior. Entonces, venga, miremos estas dos diferencias. Entonces, cuando hablamos de asistencia en el exterior, siempre va a ir derivado de un viaje de turismo, por ejemplo, que es la mayoría de los casos, o viajes escolares, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de asistencia es específicamente temas de enfermedades generales, urgencias, ¿cierto? Y estas son hasta 90 días máximo por viaje. Y cuando hablamos de tratamiento en el exterior, esta la tiene únicamente la póliza global. Entonces, cuando hablamos de tratamiento en el exterior es que una persona que tenga contratada la póliza tiene un diagnóstico específico, digamos una leucemia. Con esa leucemia, aquí en Colombia puede que el tratamiento sea ineficiente o no sea lo que la persona necesita por el tipo de leucemia. El médico tratante de esa persona le puede sugerir un tratamiento, digamos, en Estados Unidos, porque hay más avances tecnológicos o más avances científicos. Esta persona,
se puede ir a tratar a Estados Unidos, a la institución que le está sugiriendo su médico tratante en Colombia. Se debe tener una aprobación previa de SURA, que sí tenga convenio con esa institución y que esté comprobado que el tratamiento que le vayan a hacer, sí esté también avalado en Estados Unidos. Entonces, una persona que tenga póliza global se puede ir a tratar en el exterior con hospitalización, con cirugía, tal cual las mismas coberturas que tiene aquí en el país. Las terapias, todo lo que necesite para su mejoramiento de salud en el exterior, en la ciudad, en la clínica que determine el médico tratante. Eso solamente lo tiene la póliza global, que es diferente a la asistencia en viaje, que es el que comió camarones o langostinos en Aruba porque le cayeron pesados, se intoxicó. Ese sería el manejo de esa urgencia que se hace por asistencia en viaje. Las dos pólizas tienen asistencia en viaje. Entonces, la póliza clásica, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá. Entonces, la póliza global, el proveedor se llama Continental Assist. Y la póliza clásica la tiene con el grupo MOG. Ambos son proveedores de Suramericana a nivel internacional. Cada uno tiene sus clínicas y sus hospitales en convenio a nivel internacional. Para cualquiera de estas dos se activa de la misma forma. Nos escriben 3 días antes del viaje, informando destino, fecha de salida, fecha de regreso y personas que viajan para que les emitamos un certificado. En el certificado, ¿qué dice? En el certificado dice esto, que les cubre, hasta cuánto les cubre, en qué país y desde hasta cuánto. Para los chicos que están estudiando, por ejemplo, y van a ir a hacer una pasantía en el exterior, la póliza global, solo la global, se puede extender por 90 días más. Es decir, que les daría una cobertura hasta de 180 días en un viaje para aquellos chicos que están, por ejemplo, estudiando. Se debe aportar el certificado escolar donde conste el periodo académico para que la póliza pueda hacer la cobertura hasta por esos 180 días. Hay otro tema en la póliza que no sé si conozcan que se llama congelación de póliza. Esa congelación de la póliza se puede hacer por temas académicos o por temas laborales hasta máximo por 2 años. No sé si Diana todavía nos acompaña y me corrige si son todavía 2 años o si tenemos un poquito más. Creo que ya Dianita se sale. Entonces, la póliza se puede congelar mientras la persona, el chico está estudiando en el exterior hasta por 2 años. No se cobra la póliza, se cobra la primera congelación, solo el 20% de la prima. Y la persona, antes de llegar al país, antes de que se cumplan los 2 años, debe activar de nuevo la póliza como mínimo un mes antes. ¿Qué es la ventaja de esa congelación? Que la persona va a continuar asegurada, pero no va a figurar como activa, pero no va a perder ni el tiempo que viene cotizando, ni la antigüedad en la póliza. Eso lo hemos hecho ya varias veces con algunos de los hijos de ustedes y es una muy buena opción para aquellos chicos que se van a estudiar en el exterior y que no vienen en un tiempo máximo, contrario a los que se van en 6 meses, que se puede pedir la cobertura de asistencia en el exterior hasta por máximo 180 días. A ver, ¿qué más? Que no se me vaya a olvidar de las cositas nuevas. Entonces, la póliza global, todo el tema de salud mental y de temas de medicina alternativa. Ya estos serían mirando como las otras sedes, que ya son a nivel nacional. No sé quién, aparte de las personas que están acá en la reunión, vivan fuera de Medellín, Bogotá, Barranquilla, para que miremos como las otras sedes. Sí, Guillermo Ramos, Manizales. Vamos a mirar, don Guillermo, dónde más hay sedes. Entonces, Suramericana ha ido ampliando las sedes propias, ¿cierto? Entonces, sedes de Salud Sura se han ido ampliando. Entonces, vamos a mirar si ya para este año tenemos en Manizales. Vamos a mirar cuáles son las nuevas. Entonces, continúan Salud Sura Industriales, Sao Paulo, se cerró Salud Sura de la 33. En Bogotá tenemos Chipichape, Usagen, la que siempre conocemos, pues, no, Chipichape es de Cali, perdón. La de Sura Usagen, que es la que conocemos, pues, particularmente. Altos del Prado en Barranquilla y Puerto Azul en Barranquilla, esta es nueva. En Barranquilla
en Cúcuta, en la calle 100 de Bogotá, que es la más tradicional, o fue la primera, la sede de Río Negro, que queda en la torre médica de City Médica, Serena del Mar en Cartagena, en Pereira, Bucaramanga, Montería. No, señor, todavía no tenemos en Manizales. Lo más cerquitica sería Pereira. Y miremos qué cobertura sale en Pereira que usted sí le justifique desplazarse. En la mayoría lo que hay es consulta externa. Entonces, mira, por ejemplo, aquí hay consulta externa con médico general, con ginecólogo, con internista, nutricionista y pediatra. Hay consulta prioritaria y hay laboratorio, pero no sé qué tan lejos le quede. No sé, es como a unas horitas. Sí, 1 hora, pero no justifica para No los servicios justifica, que- no. Exacto. Entonces ya sería la red médica. La red médica ustedes la pueden consultar directamente por la póliza, perdón, por la aplicación de Sura en el celular o aquí en la página de Suramericana. Ustedes, pues en Google, ustedes pueden colocar acá algo que diga así, directorio Sura. Y lo encuentran inmediatamente. Es este primero que sale. Lo consultan en línea. ¿Qué les va a pedir? Les va a pedir qué tipo de documento y el número de documento. Como yo lo consulto diario, ya me aparece pues ahí, ¿cierto? Entonces, ya que él les va a pedir pues como esta validación de que no soy un robot, ustedes le dicen verificar y ya pueden consultar. ¿Qué les aparece ahí? Entonces, pueden buscar por nombre si no recuerdan la especialidad del médico. Pueden buscar los médicos especialistas, por ejemplo. Entonces, ustedes colocan el lugar donde están, digamos, entonces, por ejemplo, Manizales. Entonces, vamos a mirar en Manizales si, digamos, se necesita, por decir algo, un internista. Buscamos medicina interna, no veo, y medicina interna. Entonces, aquí les va a mostrar los internistas que hay en convenio en Suramericana. Entonces, aquí estarían. Estos médicos internistas son para las personas que tienen convenio, que tienen anexo de consulta externa. O para los que quieren ir, por decir algo, tengo un diagnóstico de hipertiroidismo. Puedo ir donde este médico o cualquiera de los médicos para que me haga todo el proceso de manejo del tema del tiroidismo para que la póliza me lo cubra y yendo donde ellos no me lo cobraría, ¿cierto? Entonces, no sé, doña Gloria, cuénteme, ¿usted qué cree que nos queda faltando como Espérame, para revisar? Lino Jurado tiene Sí. la mano levantada. Cuénteme, don José. Gracias, Luz Helena. Gloria. De pronto no sé si repetir esto. Pues tengo el caso de un hijo que a veces tiene que ir por viajes de trabajo al exterior. Sí. Pero pues, bueno, para no preguntarle sus coberturas por la parte del patrón, pero si uno quisiera tener ese anexo primero hay que sacar un anexo de consulta, perdón, por viajes al exterior. Y luego reportar la fecha de una vez que se contrate ese anexo o opera como una CISCARD. Cada vez que va a viajar se solicita, bueno, tenemos la póliza clásica, ¿no? Sí, eso. Entonces, por ejemplo, en la póliza clásica ya se tiene lo equivalente a la CISCARD. O sea, ASISCARD es la marca, ¿cierto? La tarjeta de asistencia en el exterior sería por cualquier proveedor. Sura en este momento por la póliza clásica lo tiene. Ya depende qué tan prolongados son los viajes. Es decir, digamos, si viaja 4 veces en el año, pero cada vez se queda 2 meses, fantástico. Por la póliza clásica lo podemos hacer y cada vez que vaya a viajar 3 días antes, Luce, me activas por favor, va para tal parte, se va hoy y regresa dentro de 30 días. Pero si la estadía se prolonga más de 90 días, ahí ya no tendría cobertura por la póliza. Son cortos, son viajes de una semana, 10 Eso. días. Cada vez que vaya a viajar, Es un anexo. Luce, no es un anexo. No es un anexo, no tiene ningún costo adicional, es una cobertura nueva que se logró gracias a la gestión que como corredor hicimos con Suramericana y se los otorgó por ese relacionamiento que llevan con tantos años con Suramericana. Ok, muchas gracias. Entonces, cada vez que vaya a viajar, su hijo don José solamente me escribe 2, 3 días antes, porque a veces hay muchos viajes, entonces se nos demora y se expide la cobertura. Ok,
Gracias. Bueno, Luz Elena, lo Vamos. único que creo que nos queda faltando entonces es todas esas cantidad de beneficios que tiene Sura, y entonces los vamos a invitar. Miren, en la página de Asopen ya montamos inclusive la presentación institucional de Sura. Son 104 slides, pero ahí está absolutamente todo a lo que tiene derecho cualquier persona que está en la póliza global o en la póliza clásica. Entonces, no sé si Luz Elena, si de pronto quisieras mencionar algunas de esas cosas que definitivamente no deberíamos perder como beneficiarios de las pólizas de Sura. Bueno, entonces también es importante que conozcan que Suramericana tiene algunos programas de calidad de vida, aunque ya tiene un nombre nuevo, para que ustedes formen parte. Hay temas de manejo cardiovascular, de riesgos que ustedes pueden manejar con el médico general de la IPS de Salud Sura Industriales. El mismo médico los puede ingresar a ustedes como tal a estos programas de salud especiales. Hay para maternas, hay para personas que tengan problemas de salud que requieran médicos permanentes, problemas de hipertensión, problemas coronarios. Suramericana tiene como tal esos programas, que es importante que ustedes conozcan, ¿cierto? Entonces, a doña Gloria yo le voy a compartir como todas estas cositas para que ella las tenga y se las pueda compartir a ustedes, para que yo no tenga que hacer pues como un correo masivo que pueda congestionar. Entonces, yo se las comparto. Y lo importante que ustedes sepan es que tienen el acompañamiento de nosotros para aquellos temas que no alcancemos a mirar acá, que se nos haya quedado de pronto entre líneas. Cuentan con el acompañamiento de nosotros. Si yo no les contesto, les devuelvo la llamada o me ponen un correíto y sobre ese correo yo les respondo y les mando la información. No me las sé todas, entonces si desconozco la cobertura o el tema, les puedo como tal solicitar a alguna de las personas de Sura, les doy alcance. Esta es la presentación que dice doña Gloria, es una presentación un poquito extensa en la que de pronto leer puede ser un poquito cansón, pero si ustedes tienen alguna duda puntual y que crean que la podemos compartir en este momento que sea de interés general, la podemos mirar, revisar si está acá dentro de la cobertura que nos manda Sura, o si ya ven que es un tema muy puntual, de pronto muy personal, ya nos agendamos y nos contactamos para que miremos ya más el detalle. Bueno, hay un tema muy importante que a raíz de la pandemia surgió y son algunos servicios a domicilio. Estos servicios a domicilio son para toma de muestras que lo pueden agendar directamente con Sura Industriales. Ustedes lo pueden agendar mediante una línea de WhatsApp que ellos tienen habilitada, que es una línea de asistencia de Suramericana. Pueden escribir al 315-275-7888. Y en esa línea de WhatsApp Espérame, ustedes Luz pueden Elena, agendar. ¿la repites, por favor? Claro que sí, 315-275-7888. Entonces, esa es una línea de asistencia de Sura. A través de esa línea ustedes pueden pedir, por ejemplo, los certificados de asistencia en el exterior también, si se les olvidó o están en medio del viaje y no se acordaron de mandar la solicitud. Por ahí pueden pedir que les agenden tomas de laboratorio clínico a domicilio. La póliza también tiene algunos proveedores que realizan terapias físicas, fisioterapia y otras terapias a domicilio. Es que conozcan que la póliza cada vez está más cerquita de ustedes y tiene estos servicios para evitar de pronto esos desplazamientos cuando ustedes requieran alguno de estos servicios que está a domicilio. Luz Elena, tenemos dos manitos levantadas, Eduardo de la Cruz y Álvaro Jiménez. Entonces, primero, Eduardo de la Cruz. Cuénteme, don Eduardo. Gracias. Mira, la pregunta es, una persona que tenga la póliza global contratada, ¿necesita afiliarse a EMI o ya está incluida? No, señor. EMI es uno de los anexos que mencionábamos ahorita, ¿cierto? Que es de los anexos a los que puede tomar. Hay un tema especial con la póliza de Isagen y es para las personas que tienen
contratado el anexo de urgencias por enfermedad, pueden pedir servicios de EMI y les cobran por servicio, creo que la tarifa en este momento está en 32.000. Mientras que si se toma el anexo de EMI solito, no genera ningún tipo de pago por cada servicio. ¿Y Son cómo dos se anexos toma el diferentes. anexo? ¿Cuánto vale el anexo? Listo, entonces, por ejemplo, hablemos entonces ya de tarifas. Entonces, hablemos de tarifas. Entonces, por ejemplo, cualquier persona dentro de la póliza clásica puede tomar anexo de urgencias. El anexo de urgencias y el anexo de consulta externa, sí o sí, siempre son para todo el grupo familiar. Entonces, depende del plan en que se vayan a tomar. Entonces, digamos, las urgencias no van ligadas a un plan y siempre va a costar lo mismo en cualquiera de los casos. La diferencia son pesitos, miremos. Entonces, mensual, en la póliza clásica, por cada persona, 23.860. Y en la póliza global, por cada persona, va a valer exactamente lo mismo, 23.860. ¿Cierto? Listo. Ese es el anexo de urgencias. El anexo de EMI, por ejemplo, vale 34.860 por cada persona del grupo familiar que lo vaya a tomar. ¿Eso es por qué periodo? Eso es mensual. Este valor es mensual. Aquí aparece. Vaya, ok. ¿Se requiere tener urgencias? No. Se puede ¿O pedir no? de dos maneras. No se necesita urgencias. Si yo tengo el anexo de urgencias, puedo pedir servicios de EMI, pero me van a cobrar copago. Mientras que si yo tengo el anexo solito de EMI, puedo pedir servicios, pero no me va a generar copago. No sé si ahí es clara la Ya, información. listo, claro. Bueno. ¿Y ese pago es por persona o por el grupo familiar? Por persona. Entonces, en las urgencias vale 23.860 por persona mensual. Aquí sí es obligatorio todo el grupo familiar, mientras que en EMI es por persona y no es obligatorio todo el grupo familiar. Listo, muchas gracias. Con gusto, don Eduardo. Y don ¿Aló? Álvaro también tenía una pregunta, don Álvaro. Sí, aló, ¿quién habla? Luz Elena, ¿cierto? Claro, don Álvaro. ¿Cómo ha Bueno, estado? Elena, tú vas, bien, gracias. Tú vas a estar mañana en la sede de Isagen. No, señor, a partir de la primera semana de diciembre vamos a empezar a ir 3 veces. ¿Por qué no la próxima semana? Porque estoy viajando a las centrales y la semana del 21 al 25 voy a estar en Sogamoso. Ya. Pero a partir de la primera semana de diciembre voy a ir 3 veces a la semana. Ya sería coordinar, me llaman, ¿qué día van a ir? ¿Qué día voy a ir para atenderlos? Mañana voy a estar en la sede de Lima, que queda en el Poblado. También pueden ir allá si requieren conversar conmigo. Luz Elena, aquí se me ocurre a mí una cosa, es que hay varias personas que teníamos EMI contratado a través de Isagen. Sí. Este es el caso mío. Entonces yo lo que veo en este momento es que yo podría cancelar EMI a través de Isagen y como yo tengo el anexo de urgencias, simplemente si utilizo EMI, según lo que te entendí, si utilizo EMI, ese día pago un copago y pare de contar. En cambio, yo hoy en día estoy pagando mensualmente sí. Una cantidad de X que ni siquiera sé cuánto es. Bueno, lo que es importante que revisen en el contrato de EMI que tienen con Isagen es que puede que no sea el mismo tipo de contrato. ¿A qué me refiero? Cuando se tiene un contrato directo con EMI, aparte de la cita domiciliaria, tiene exámenes, convenios con médicos especialistas, urgencias, ambulancia, muchas cositas que van sumando como un paquete que ellos tienen. Este paquete que es por la póliza con el anexo de urgencias, que es esa cita o esa visita domiciliaria que genera copago, es solamente eso, solo la atención en la casa. Y remisionarlo en caso tal de que tenga que ir a un hospital, pero no tiene el otro paquete o esa otra cantidad de cositas que tiene el plan de EMI como tal particular. Perfecto, muchísimas gracias. Yo no sé, miremos a ver si de pronto todavía estaba programado hasta las 4. Yo pienso que si hay inquietudes, entonces, que por favor, aquellas personas que tengan inquietudes, entonces nos levanten la manito.